Máximo a saber si ahora sí ya termino. Empecemos con un poco de álgebra, ¿sí? ¿Has Sí, descargado señor, profe. las guías, Andrea? Sí, profe, yo descargué algo de lo que estaban ahí en las carpetas, yo descargué. Listo. ¿Qué temas yo te voy a resaltar acá? ¿Qué temas le vamos a dar prioridad? ¿Listo? Yo Perfecto, sí, creería señor. que todos los temas son importantes, pero en este caso entenderás que lo que vamos a hacer es como un repaso. Y a pronóstico era las Sí, dos señor. semanas de las dos primeras semanas de repaso. Pero me interesa que tú sepas ecuaciones lineales con una incógnita, cómo despejar estas, ¿sí? Ok, Operaciones con sí, expresiones algebraicas y sí, factorización. Factorización. listo. Esa es como un Profe, tengo inicio de una repaso duda. esencial, señora. Listo. En algún momento del semestre pasado, yo alcancé a presentar pues algunas evaluaciones. No sé si digamos esas se van a tener en cuenta o ya nuevamente toca como borrón y cuenta nueva. Bueno, ven, miro yo en el curso del semestre pasado, en el de cálculo diferencial del semestre pasado, ¿cierto? Igual yo Sí, los tenía a señor. ustedes. Pues miremos a ver Sí, cómo te fue y de una vez te desarrollo esa duda porque estaría mal arrancar y dejarte con esa duda. Freddy, buenas gracias, profe. noches. Buenas noches, profe, compañeros. ¿Cómo está, Freddy? Hoy no veo calificaciones. Bien, profe, afortunadamente también pues dispuesto a aprender. Listo. Freddy, ¿has entrado a navegar sobre el aula? Sí, profe, he tratado de, pues he mirado un poco el tema de los temas de trigonometría y de álgebra. Y digamos dudas que tengas. Andrea, presentaste funciones 7 9, o Sí, sea, señor. eso vale un... Es de 1 a 10, entonces lo que uno hace es dividir siempre en la mitad, entonces la tienes como en Sí. 3 8, en 3 9 Mm, funciones. Y la de trigonometría, ocho ujú. ochenta y nueve. Pues tocaría, yo reviso, Sí, digamos, señor. como este de trigonometría es repaso, pero funciones si no es repaso, funciones si es el tema. Podemos ir mirando a ver si, digamos, en funciones te la homólogo, ¿te parece? Sí. Ay, Como listo, para profe, que le agradezco mucho. Es que no quiero quede como el ir tiempo adelantar, perdido. adelantar. Listo, profe, le agradezco mucho. Listo. Bueno, Freddy, entonces te presento el aula. ¿Tú ya habías estado conmigo en otros encuentros, Freddy? Esa voz se me Sí, hace profe, conocida. estuve en el primer encuentro, sí, señor. El primer día. Ah, bueno. Sí, señor. Acá quedaron ya los encuentros del día viernes. Los publiqué hasta hoy porque el editarlos, el grabarlos cuesta un poco de tiempo, pero les dejé, creo que en términos de videos, les adelanté lo más grueso de aritmética, que es potenciación, logaritmación y radicación. ¿Sí? Entonces tienen como unos videitos, no creo que pasen más de 10 minutos cada video, de qué es una potencia con sus ejemplos, la propiedad de la potenciación, las propiedades de radicación, logaritmación, propiedades de logaritmación. Y se me fue uno. O bueno, y después le subo el de radicación, se lo estoy debiendo porque se me pasó. ¿Listo? Entonces tienen dos videos por cada una de esas operaciones. ¿Listo? Entonces le decía yo a Andrea, en cada semana van a encontrar ustedes los videos que yo grabe.
Los van a encontrar en YouTube, en mi cuenta de YouTube con mi correo institucional, pero esa no es la idea. No es la idea que los busquen por YouTube, sino que entren a la página y desde la página los vean. Por eso es que están acá visibles. ¿Listo, Frey? Entonces siempre busque sobre la semana que Listo, vayamos, perfecto, profe. al final donde diga encuentros. Ahí van a estar grabados. Les quedo debiendo el primer video, la primera clase. ¿Por qué? Porque yo ese día lo grabé sobre el computador que me había asignado Élite. Y como mi contrato cambió, yo devolví el computador. ¿Qué pasó? Que no grabé el video, se me pasó. Entonces en soporte me lo están recuperando porque ya lo he solicitado que lo recuperen. ¿Listo? Entonces ese sí está, se los estoy debiendo que se debería ir en la presentación. ¿Listo, Frey? Entonces, también le estaba diciendo a Andrea, ¿qué vamos a priorizar? Ecuaciones lineales con una incógnita. Sí, necesito que aprendan a despejar muy bien. Necesito que sepan hacer operaciones con expresiones algebraicas. Factorización. Eso me parece esencial para que ustedes aprendan eh, límites. Voy a descargar la primera guía a ver si me la deja ver. Que no tenía el Acrobats. Listo. Chale. Les pido que me disculpen un poquito. Hoy la sesión de hoy la vamos a hacer un poco Tranquilo, profe. más en sobre la lectura que tenemos, ¿sí? Y ya cuando le instale la Waku y todo y les pueda yo iniciar a explicar por ese medio, ya iniciamos a hacerlo más agradable, ¿listo? Ya más escrito como los videos que tiene. Bueno, si ustedes descargan la guía, ¿ven mi pantalla? Sí, señor, profe, yo la veo. Sí, profe. Listo. Miren, ya les había contado cómo estaba cada encuentro. Entonces, antes de que empecemos, ustedes sin saber nada de qué es una ecuación, me gustaría que ustedes me dieran esta definición. Miren, yo, yo quiero saber qué es una ecuación. Yo quiero saber qué es una ecuación a lo que ustedes entienden. Esta palabrita de acá. ¿Qué es una Profe, ecuación pues para yo por ustedes? ecuación entiendo yo por ecuación entiendo que es como una operación matemática donde necesita como realizar una averiguación de un número como tal, de una incógnita, por así decir. Listo. Frey, ¿qué es una ecuación para ti? Es como una manifestación matemática que Mm, expresa dos miembros eh, de un signo pues igual, pues está y pues se representa en datos o incógnitas o operaciones matemáticas. bueno, los dos tienen una idea, digamos, de lo que sí representa ser una ecuación. ¿Qué es lo que deben tener cuidado? Que hay una estructura que la hace ser ecuación. Por ejemplo, si yo hablo de una ecuación debe tener dos partes, lo que ustedes decían. Una parte literal, que en este caso sería mi x, y una parte numérica. Pero no cumple ser solo ecuación. Venga, cambiemos este color, que este colorcito no. Ah, bueno, solo sirve ese. Bueno, ¿y cómo borra uno? Ah, bueno, acá. La parte literal y la parte numérica. ¿Listo? Pero no podríamos decir que 2x más 2 es una ecuación. Tiene algo
que lo hace convertirse en una ecuación y es la igualdad. Si no tuviera una igualdad, no podría decir yo que eso es una ecuación. ¿Listos? ¿Sí está ahí claros o no? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Sí, profe. Entonces démonos cuenta que acá en la lectura crítica lo que me dice, mire, es una identidad es una igualdad que es cierta para cualquier valor de las letras. Entonces, por ejemplo, 2x más 2 es igual a 2. Pero acá, ¿por qué es igual a 2? Porque yo llego y saco un factor común, un término que es semejante, en este caso el 2 y el 2, saco el factor común y me quedaría x más 1. Divido el 2 acá y me queda 1. Divido el 2 aquí y me queda el 1. Y todo eso multiplicado por 2. Acá aparece una propiedad que se llama la propiedad distributiva respecto a la suma. ¿Sí? Por eso es que se hace de esta manera acá. ¿Listo? Yo puedo expresar esto o esto de esta manera. Me debe dar igual. ¿Listo? Lo que quieren buscar es el valor numérico. Entonces lo que les dice es, si 2x más 2 es igual a 2x más 2, pues eso sería igual a 2. ¿Por qué? Este término lo voy a pasar a este lado. Se dice transposición de términos. Está positivo, quedaría negativo. Me daría esto. Perdónenme la letra. 2x menos 2x, ¿cierto? Y esto más 2 igual a ¿quién? Al 2 solo. ¿Sí? Andrea, ¿sí? Freddy, ¿sí? Sí, señor, profe, correcto. Entonces, como pasé este Sí, 2 profe. a mi lado izquierdo, pues estos dos números se van a cancelar. Y me va a dar que 2 es igual a 2 para cumplir estrictamente la igualdad. ¿Listo? La igualdad. Ajá. Pero debo tener cuidado. ¿Qué debo saber? Despejar ecuaciones. Entonces decíamos, si está sumando, por transposición de términos al otro lado debe pasar a restar, como sus profesores de bachillerato les decían alguna vez. Lo positivo pasa al otro lado negativo. Lo que está multiplicando Ujú. pasa a dividir. Lo que está dividiendo a multiplicar. ¿Sí? Sí, señor. Listo. ¿Por qué se vuelve lineal? Que uno puede decir, ecuaciones hay muchas, pero es que acá son muy claros y dicen, oiga, son ecuaciones estrictamente lineales. ¿Por qué creen que sea lineal? ¿Ustedes qué creen? ¿Que por qué es Mm, lineal? Porque pienso que porque la operación se hizo pues de forma lineal, valga la redundancia, y lo único que se cambió se encontró fue la variable. Listo. Bueno, la operación sí la hace uno de manera lineal. En eso estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pero no porque yo haga la operación lineal significa que es una ecuación lineal. Andrea, ¿por qué crees que es lineal? Pues, profe, yo considero que, no sé cómo explicarlo, porque tiene como los mismos términos, no sé cómo explico, o sea, yo lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo, como el mismo término que lo tiene, que no genera no sé cómo explicarlo, profe, pero bueno, yo sé que es porque la misma operación tiene como su palabra lo dice, la línea para realizar. Bueno, es muy coherente a lo que está diciendo Frey. Hago una operación estrictamente lineal. Lo despejo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Sí? Pero ojo, Profe, porque está en suma. sí, pero puede ser lineal teniendo todas las operaciones. Adición, sustracción, producto y cociente. ¿Por qué es lineal? Miren, fíjense en esta X. Esa X que tiene en común. Yo la voy a escribir acá, intentarla escribir, y voy a escribirles abajo otra parecida.
La de abajo, ¿qué condición tiene? ¿Qué diferencia tiene a la otra? Esa que vaya acá a señalar en verde. Pues que La una está potenciación. potenciada. Una tiene una potencia. ¿De qué potencia tiene la de abajo, la de verde? ¿De qué grado es? Grado 2, ¿cierto? Me dice, vea, esta de abajo es de grado 2, pero esta es de grado 1. Uno. Como no tiene exponente, me indica que eso es de grado 1. Entonces, cuando mis variables son de grado 1, es una ecuación lineal. Cuando mis variables son de grado 1, mi ecuación es lineal. ¿Sí entendido? Entonces, démonos Ah, cuenta acá en listo, el profe. ejemplo. O sea que Señora, lineal. dime, Sí, profe, Andrea. o sea que igual o sea que solo todas las que no tengan ninguna potencia son lineales. Ajá, no significa que no la tenga, sino que cuando no tienen una potencia, o sea, cuando no tienen un numerito como exponente, no significa que no lo tenga, sino que es de exponente 1, es de grado 1, y uno nunca se lo agrega. Entonces uno nunca se lo coloca porque uno sabe que x a la 1 siempre es la misma. ¿Listos? ¿Sí? Sí, señor, profe, entendí. Entonces démonos cuenta en el ejemplo 2. ¿Qué pasa con el ejemplo 2? Mire, la ecuación le dice x más 1 es igual a 2, ¿cierto? Y la solución que uno da a tanteo sería, oiga, pues si yo le sumo 1 al otro 1, pues es 2, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Mire, x más 1 es igual estrictamente ¿a quién? A 2. Pero Dos. el 1 está sumando a mi lado izquierdo o a su lado izquierdo. Entonces, ¿qué me va a dar? Lo voy a pasar ¿a qué? Al lado derecho a restar y me va a quedar x es igual al 2 menos ¿quién? Menos 1, Uno. ¿cierto? 2 menos 1, ¿cuánto me da? El 1 que tengo aquí. Uno. ¿Sí? Entonces es como jugar con el despeje. Está sumando, páselo a restar. Está multiplicando, páselo a dividir. ¿Sí, claros? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor, profe. Listo. Mire, acá les dice. Los términos son los sumados que forman los miembros, ¿cierto? Entonces dice uno, primer término, segundo término, o primer miembro, segundo miembro. El primer miembro es el que uno le llama antecedente, que es el que está antes del igual. Caso de esto que está acá. ¿Listo? Mi segundo término es el consecuente, ¿sí? Que es el que está después del igual. Oye, ¿esto qué fue? Ah, después del igual, que es este. ¿Listo? Esos términos, si ustedes notan la ecuación, las letras, las variables, ¿son de qué grado? ¿De qué grado son las Uno. variables? 1. Entonces des en cuenta que tienen una ecuación lineal, no importa que a los dos lados tengan variables y números. ¿Cómo se soluciona esa ecuación lineal? Debo pasar todas las letras a un lado y todos los números a un solo lado. Entonces miren lo que Y voy a luego hacer. despejar Exactamente. Entonces miren lo que voy a hacer. las que El tienen. 3 lo voy a pasar para este lado. ¿Listo? Y este 3 negativo lo voy a pasar para este lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué me quedaría? 2x. ¿El 3x está positivo o negativo? Positivo, Entonces, al lado izquierdo, ¿cómo me queda? negativo. Negativo, entonces me queda menos 3x. ¿Cierto? ¿Igual a quién?
Ya dejé las letras a un solo lado. Entonces, ¿qué me va a quedar al lado derecho? El 2. Entonces, 2, 2. ¿Y este 3 está qué? ¿Positivo o negativo? negativo, pasaría a Entonces positivo. pasaría a positivo. Entonces, 2 más 3. Hasta ahí claro todo lo que se hizo, ¿sí? Sí, señor. Si yo tengo 2 pesos en mi bolsillo. Acá vamos a sumar términos semejantes. ¿Qué indica? Mire, yo les pongo a todos mis estudiantes el mismo ejemplo. Si usted tiene una vaca morada y tiene una otra vaca morada, ¿cuántas vacas moradas tiene? ¿Cuántas vacas moradas tendría yo? 2, 2 vacas moradas. Ahora le pongo el siguiente ejemplo. Si usted tiene un perro más una vaca, ¿cuántas vacas tiene? 1, Una, ¿cierto? Yo no puedo sumar perros con vacas para decir que tengo la misma cantidad de vacas. Entonces va a pasar lo mismo acá. La variable les va a servir como si fuera su animal o su fruta o lo que usted está sumando. Entonces usted dice, tengo 2 pesos y debo 3. ¿Cuántos debe? 2, Si tiene 2 pesos y debe 3, si tiene Menos dos 1, pesos, menos uno, exacto. Entonces me va a quedar menos X, ¿cierto? ¿Igual a quién? 2 a más 3, 5. 5, ¿cierto? Pero yo necesito encontrar la incógnita no de menos X, sino de X. Entonces lo que vamos a hacer es que este menos voy a multiplicar por menos uno a ambos lados. Acá y acá. Con eso, menos por menos me va a dar ¿qué? Más. Más, exacto. más, Entonces me queda X positivo. Y menos por más, menos, ¿cierto? menos, O sea que el valor de la incógnita es X igual a ¿quién? A menos 5. A menos 5. Este es el valor de mi incógnita. ¿Cómo puedo revisar si sí da? Reemplazo acá en la ecuación el 5, entonces pues me daría 2 por 5, 10. 10, menos 3, 7. 7. 7, O sea que yo sé que al lado izquierdo tengo un 7. Ay, pero perdón, es por menos 5. Entonces 2 por menos 5, 3. no, 2 por menos 5. Lo estás multiplicando. Entonces multiplicas el número, 2 por 5, 10, menos por más, da menos. Entonces me daría menos menos 10, 7, menos 10. Entonces les queda así, mire, 2 y acá menos, uy, menos 5. 2 por 5, 10, ¿cierto? Entonces yo ya tengo el 10 aquí, mi resultado, 10. Pero entonces cojo este menos y lo multiplico por este más. Menos por más me da menos menos, y me daría menos 10. ¿Listo? Tengan cuidado con los listo, profe. signos. Entonces, menos 10 y menos 3, debes 10 pesos y fías otros 3 pesos. ¿Cuánto debes? Menos 13, Menos 13. Entonces ya sabemos que acá en este lado nos dio menos 13. Ahora hagamos al lado derecho. 5 por menos, 3 por menos 5. ¿Cuánto da? menos 2, No, 3 por menos 5. Lo vas a multiplicar. 3 por 5, 15. Menos 15. 2. No, miren. Voy a borrar que de pronto los tachones no dejamos. Ya habíamos encontrado que X era ¿quién? Menos 5. Menos 5. Y aquí ya habíamos encontrado que esto valía ¿cuánto? Menos 13, ¿cierto? 13, Sí. Ahora vamos a hacerle acá. Me va a quedar
3 multiplicado por menos 5, ¿cierto? Y esto más 2. Ojo, yo le coloco paréntesis porque el paréntesis me indica que es una multiplicación. Si yo no coloco paréntesis al menos 5 me indica que es una resta. ¿Listo? Entonces tengan siempre cuidado con eso. Cuando haya un signo negativo, colóquenle paréntesis al número negativo. Entonces la idea es 3 por 5, 15. 15. Más 2, 17. Menos por más, porque el 3 es positivo, ¿cierto? Entonces, más por menos, menos. Más el 2 que tenía acá. ¿Sí, Andrea? ¿Sí, Freddy? Sí, señor. Freddy. Sí, profe. Ahora sí. Debe 15 pesos y paga 2. ¿Cuánto quedó debiendo? Menos 13. Menos 13. ¿Son iguales? Menos 13 y menos 13. Sí, señor. Sí. Si no les da la igualdad, estaría mal. Uy, perdón. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro todo, muchachos? Sí, profe, claro. Sí, profe. Miren, acá ya estaba resuelto el ejercicio. Y acá lo estábamos comprobando. ¿Listo? ¿Qué tipos de ecuaciones encontramos? Miren, tipos de ecuaciones según el grado. Esta es de grado 1. Las dos x están elevadas ¿a qué grado? A la 1, miren. Si ustedes miran acá esta y miran esta, ¿qué grado tiene la x? 1, 1. ¿cierto? Pero miren el segundo ejemplo. Al lado izquierdo la x tiene grado 1, pero al lado derecho tienes una x de grado 2 y otra x de grado 1. ¿Quién manda el orden? El mayor valor o el mayor exponente. Entonces esa ecuación no es de grado 1, no es lineal, es una ecuación cuadrática o de segundo grado. ¿Listos? Eso se Listo, llama profe. grado relativo. El mayor grado de la ecuación me dice cuál es el grado relativo. ¿Listo? Miren la siguiente, tienen ecuación grado 2, grado 1 y grado 3. Es una ecuación de grado 3 o una ecuación cúbica, una función cúbica. ¿Listos? Y miren la siguiente que tiene 3 y de grado 4. Entonces esta es de grado 4. Creo que hasta ahí vamos bien, va claro el asunto, ¿cierto? Sí, señor, profe. Sí, Entonces señor. miren chicos, sobre esa misma guía encuentran los pasos básicos de cómo resolverlo. Entonces dice, ecuación de primer grado. Quitar paréntesis y denominadores, agrupar las variables en un miembro y los términos independientes al otro. Lo que hicimos arriba, ¿sí ven? Tercer paso, reduzca los términos semejantes. Y cuarto paso, despeje la incógnita. O sea que nosotros ya hicimos todo esto que estamos nombrando aquí, ya lo hicimos con el primer ejemplo. Ya. ¿Ven? Sí. En cuenta cómo la guía lo va llevando a usted a que vaya entendiendo todo el proceso. Ay, ¿esto qué fue? Ah. Ahora les pone un ejemplo. 2 factor de 2x menos 3 igual a 6 más x. Entonces, ¿qué le dice? Quitamos paréntesis y denominadores. O sea, lo que se hizo acá fue multiplicó 2 por 2x, 2 por 3. ¿Qué es eso que me dio de resultado? 4x menos 6 igual a 6 más x. ¿Sí? Sí, profe, claro. Listo. Ahora, ¿qué le dice? Agrupe las variables en un miembro y los términos independientes en el otro. O sea, lo que dijimos, pase esta x para allá y pase este número para acá. Entonces, ¿qué hizo? La x la pasó para la derecha, para la izquierda, perdón, con signo contrario, ¿cierto? Negativo.
Y Negativo. el 6 negativo lo paso para la derecha con signo Positivo. positivo. O sea que obtengo que 4 menos x me da 3 y 6 más 6 me da 12. Ahora, el 3 le dice despeje la incógnita. El 3 que está haciendo ahí multiplicando, ¿cierto? Es como si le Sí. dijera es 3 veces x o 3 por x. Entonces, como el 3 está multiplicando, pasa al otro lado ¿a qué? Dividir. Aquí a dividir. Dividir. Por eso tengo aquí el 3. Y ahora, si tengo una fracción, simplifico. 12 tercios es un número entero exacto, que es equivalente a 4. Se acaba el asunto. Listo, siempre deben hacer como ese mismo proceso para despejar una ecuación de una incógnita. Miren el ejemplo 5. El ejemplo 5 ya tiene un poquito de fracciones. X menos 1 dividido en 6 es igual a x menos 3 dividido en 2. Y eso es igual a menos 1. O sea, tengo dos igualdades, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Coger estas dos primeras, esta, y operarlas primero. O sea, voy a dejar todo eso a un solo miembro. Y la voy a igualar al menos 1, que es mi igualdad. Entonces, ¿qué hicimos? X menos 1 es igual. Ay, bueno, acá sí me tocó anotarla. Espérenme, la anotamos aquí a un ladito. Me quedaría x menos 1 sobre 6, ¿cierto? ¿Esto está qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Negativo Negativo. o positivo? Voy a Ah, borrarla de sí, nuevo. profe, positivo. Pues está positivo. Está positivo, entonces me va a quedar, mire. Menos por menos más. X menos 1, no, ojo, porque lo voy a pasar al otro miembro, o sea, al otro lado. X menos 1 sobre 6, pero voy a pasar a este detrás del igual, o sea, aquí. Entonces, como está positivo, todo lo voy a pasar estrictamente negativo, entonces me va a Negativo. quedar menos X menos 3, ¿cierto? Todo sobre 2. ¿Igual a Dos. quién? Uno A menos 1. menos uno. ¿Ven? Y note que ya su ejercicio va cambiando. ¿Por qué? Porque su ejercicio le quedó un solo miembro, mire. Este pedazo es un solo término. Y este es otro solo término. ¿Cierto? ¿Cómo suman o cómo quitan estos denominadores? Abajo le dice, vea, fácil. Quitamos denominadores, pero para ello utilizamos mínimo común múltiplo. El mínimo múltiplo del 6 y del 2. ¿Sí? ¿Cómo lo hace uno? Por descomposición de factores primos. Pero, ojo, como en este caso el 6 y el 2 son múltiplos, ¿cierto? Los dos son pares. Uno puede decir que el 2 es múltiplo del 2 mismo, ¿cierto? Sí. Pero el 2 no es múltiplo Y del el 6, 6 de 6 no. ¿cierto? Pero entonces uno ya puede decir, el 6 sí es múltiplo del 2, ¿cierto? ¿Por qué sé que el 6 Sí. es múltiplo del 2? Porque hay un número que multiplicado por 2 me dé 6. 3 por 2, 6. Exactamente. Ahora, 6. el 6 también es múltiplo del mismo, ¿cierto? 6 por 1, 6. Entonces el mínimo común múltiplo acá es el número más grande de los dos, en este caso. Entonces cojo el 6 y lo coloco como un solo denominador, miren. ¿Y cómo empieza el asunto? Este 6 lo divido en este denominador, en el primer denominador. Entonces me va a quedar 6 dividido en 6, ¿cuánto da? 1. 1.
Ese resultado lo voy a multiplicar por su respectivo numerador. Entonces el 1 lo multiplico ¿por quién? Por x menos 1. O sea, aquí va un 1. Aunque no es necesario colocarlo, ¿no? Pero ahí lo coloco como para que nos orientemos. Ahora, 6 dividido ¿en quién? En 2. 2, ¿Cuánto da? 3, 3. Lo multiplico por el 3. respectivo numerador ¿de quién? Del 2. Entonces por eso me aparece aquí el 3. ¿Sí lo ven? Por x menos 3, que es este que encerré aquí. Y lo único que hago es agregar el signo menos. Miren lo que está acá. Entonces lo agregué aquí. ¿Sí ven? Hasta ahí entendido lo que se hizo. sí, señor. Listo, voy a borrar esto Sí, profe. para que se vea más limpio. Ya con ese ejemplo, entonces lo que hago es hacer distributivas. 3 por x y 3 por 3. Pero tengan cuidado, ese no es 3 positivo, es un menos Negativo. 3. Exactamente. Entonces, ¿qué me va a quedar? Quito paréntesis. Como acá había un 1, el paréntesis se quita normal, no lo altera. X menos 1. Y empiezo. Menos 3 por x, menos 3x. Menos 3 por menos 3 me da 9 positivo. ¿Sí? Menos por menos, más. Positivo. Más. Y 3 por 3, 9. ¿Está ahí sencillo? Menos. ¿Sí? Marcela. No, Hey, profe, está Marcela, bien, Andrea, digo. Andrea. No, sí, profe, está bien. Listo. Ahora, ¿qué voy a dejar? Voy a dejar las variables en un solo lado. Entonces voy a sumar términos semejantes. Tengo esta x aquí y tengo este 3 aquí. Negativo. Entonces lo que digo es, tengo un peso y debo 3. ¿Cuánto estoy debiendo a la final? Menos 2. Menos 2, ¿cierto? Y este 1 y este 9 lo sumo. Debo un peso y tengo 9 en el bolsillo. ¿Cuánto me quedan? 8, ¿cierto? A 9 le quito una, me quedan 8. Pero el 8 es positivo. Entonces lo paso al otro lado, Como negativo. negativo. ¿Sí? Freddy, hasta ahí. ¿Me siguen? Sí, profe, sí, señor. Entonces, ponemos aquí y vamos. Ahora, el 14 es negativo y yo tengo un menos 2x. Yo necesito el valor de x. Entonces lo que voy a hacer es, cojo todo el número con todo y signo. Y ese número es un número negativo. Entonces está multiplicando a la x. ¿Qué va a hacer? ¿Va a pasar a qué? Dividir. A dividir. Dividir. Pero pasa y divide Sí. con todo y signo. ¿Listo? O sea, se llevan todos su menos 2 para división, como hicimos acá. ¿Sí lo ven? Y ahora me quedaría menos 14 dividido en menos 2, pero acá multiplico signos. Menos por menos, Positivo. positivo, y 14 dividido en 2 da 7. 7. 7. Y ya queda resuelto el ejercicio. ¿Está ahí entendido, muchachos? Sí, profe, pero pues yo creo, o sea, yo lo entiendo así como se lo explica, pero yo creo que como para uno entenderlo más, ya le toca uno es como sentarse a hacer los ejercicios, ¿no? Como para cogerle el tiro y tener en cuenta los signos, que es lo que a veces a uno se le pasa. ¿Qué le pasa? Sí, señora, ya le iba a poner a cada uno un ejercicio para que me dijeran que allá iba Andrea. Entonces, tú vas a hacer el de la actividad 1, este. Yo a veces me demoro explicando, es por eso, porque a mí siempre me gusta que ustedes hagan ejercicios para que me den a entender si sí se está quedando claro o no se está quedando claro. ¿Listo? Entonces, Andrea va a hacer ese. Si quieres, anótalo en un cuadernito. Cuando Ya, lo termines de esperemos un anotar, segundito. Ya.
Y Freddy, a ver si nos deja. Ah, lástima, no nos deja ver este. Bueno, Freddy, ya te digo a ti cuál. A ver, Freddy. Tranquila, profe, tómese su tiempo. Este, Freddy, el R. 3t menos 1 más 7 igual a 8t menos 3 factor de 3 menos 2t. Cuando la anotes me dices para subirle al de Andrea. Ya, profe, ya lo escribí. Listo. Andrea, voy por el tuyo. Y des en cuenta que, mire, ya se acabó Pues, la profe, hojita. yo quería ejercicios, pero para hacer desde acá en mi casa, concentrada, con mucho tiempo, profe. Bueno, Ah, mira. acá tengo una duda, profe, con relación a ese que están los tres cuartos, y Sí. ahí es donde yo me pierdo. Ah, ve, eso es bonito porque me genera dudas. Bien, ¿qué le vas a hacer a esto, Andrea? Le vas a colocar un uno. Y ese uno va a multiplicar al 4, ¿sí? Y este 3 va a multiplicar a su numerador, que es este y este. O sea, ahí con el 3 aplico la distributiva. Sí, ahí haces multiplicación de una fracción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tercio, eso sí les pido me disculpen estos números. Yo no los hago así de feos. Es porque no tengo la bambú. Por 2 séptimos, ¿sí? Lo que vas a hacer es numerador con numerador, denominador con denominador. Pero cuando yo hago una multiplicación por un número entero, como pasa acá, por ejemplo, si yo tuviera un medio, esto por 5, entonces lo que uno hace es, le coloca un uno al número entero y el denominador lo multiplica siempre por el uno y el numerador por la parte entera. ¿Sí me di a entender? Andrea, ¿me di a entender? Pues, pues sí, profe, pero es que me lo puso muy difícil. No, ahí cuando ya multipliques por Entonces sería, 4, dale, díctamelo y yo te voy diciendo si sí. bueno, entonces, primero, hasta acá todavía no voy a despejar nada ni nada, sino solo empiezo, le coloco la de división sobre uno, ¿sí? Sí, bien, Listo. Y entonces sería, aplico la distributiva del 3 por 2, sí, ¿cuánto te da? 6, Bien, más 12, sí, listo, sobre uno, no, sobre uno no, sobre sobre 4. 4, perdón. Sí, Sí, señora. ¿Igual a quién? igual a X más 19. Bien, hasta ahí vas bien. Ahora, ¿qué haces Listo. con ese 4, Marcela? Hey, Marcela, Andrea. Andrea, profe, ¿quién es Marcela? Otra estudiante. Sí, otra estudiante. Es que Listo, tiene la voz muy parecida a ella del semestre pasado. listo. Entonces ahora ya empiezo a despejar las X. Sí, pero antes, yo siempre le digo algo con que esté mal dicho esa palabrita. Hay algo que me estorba. ¿Qué te estorba? Está al lado Mm, izquierdo.
Bueno, no, pero los paréntesis ya No hay los quité, paréntesis, no, no ya tiene los... nada que ver, no, sí, ya los Frey, despejamos. ¿qué estorba ahí? Eh, La variable, No, el 4 Porque bueno, es el único que que está estaría dividiendo. dividiendo. Entonces, si está dividiendo, pásalo Ujú. a qué? Para que sería A multiplicar. 4x Ajá, a entonces te va a multiplicar. quedar 6x, ¿cierto? Más 11. ¿Igual a quién? A 4x, ¿sí? Sí, Andrea. Ujú. Sí, señor. Más 19 por 4. ¿Cuánto da 19 por 4? 76, ¿cierto? 9 por 4, 36. 76. Ajá, 9 por 4, 76. 36 y 4 por 1, 4 y 3. Sí, 76. Siete. Y ya la tienes lineal, mira. Ya la tienes para despejarse lo que está sumando a restar, lo que está restando a sumar y así. Freddy, ¿cómo vas con el tuyo? Profe, digamos, es que hay veces lo que a mí me confunde es, digamos, así como este caso que aparecía ahí los 3 cuartos, pero entonces ya sé que se le coloca entonces ahí de denominador, se le llama ahí, Sí, de denominador. denominador, pues el -1 siempre y cuando esté así con los 3 cuartos, entonces, digamos, cuando siempre vaya así, entonces le coloca al otro el denominador 1 siempre Ajá. para empezar a despejarla, ¿sí es así? Sí, señora. Tal cual. Listo, profe, listo, profe. Sí, eso es lo bueno, que eso inicia a generarles dudas. Freddy, ¿cómo vas con el tuyo? profe, ahí voy, pero suavecito. Listo. Entonces, a las 9:10, en 4 minutos, me cuentan. Listo, profe, listo. Profe, entonces primero comienzo despejando las T's. Listo, ven, vamos y miramos el tuyo. No, el tuyo era el R. Listo, ¿qué hiciste en el tuyo, Freddy? Primero empiezo despejando las T's. Sí. Primero tiene que quitar paréntesis, ¿no? Sí, profe, sí. Entonces, la primera línea le quedaría sin paréntesis 3t menos 1 más 7, ¿cierto? Sí, señor, sí, así es. Igual a 8t, le echas 8T el siguiente. menos 3 Sí, menos 3 menos 2T. no, porque el menos está antes. Entonces, como este menos está acá, lo que me va a hacer es una multiplicación por los signos internos. Entonces me va a decir, este menos por el más de aquí y este menos por este menos. Entonces te va a quedar 8t menos 3, eso sí, pero menos por menos en la siguiente va a dar más, ¿cierto? Más, entonces da 2 da 3 Te da 8t menos 3 3 más 2. más 2t. 8T menos 3 más 2 más 2T. Ajá. Entonces sumas términos semejantes a ambos lados. Al lado izquierdo sumo o resto el -1,7, ¿cierto? Y al lado derecho sumo el 8 y el 2. El 8t y el 2t, ¿sí? Menos 1 más 7 6 Sí, señor. 6 Positivo. positivo. Y acá sería 8 8 menos 3
8 positivo. ¿Qué? Perdón, 8 menos 3, 5 positivo. Pero no porque el 3 no tiene T, Frey. Ahí estás haciendo lo de la vaca y el perro. Entonces, Sí, lo profe, que tiene puedes razón. sumar es las T 8, solas. 8 más, 8 más 2. Ajá, exactamente, 8 más 2. 8 más 2, 10. 10. Exactamente, 10T. Listo, profe. Ahora, ya tienes, a un lado te dio 3T más 6. Al otro lado te dio 10T menos 3, ¿cierto? Sí, señor. Pasa las T a un lado y los números a los otros. Si quieres, pasa la T al lado izquierdo La T al lado izquierdo, sí, y T. los números al lado derecho. 3 y 3, 3 y 10. Sí, te queda 3T, Sí, 3T menos 10, ¿cierto? Menos 10T. menos 10T. Y al otro lado te queda menos 3, menos 6. Menos 3 menos 6, que es el otro valor que teníamos que faltaba por. Sí, que estaba a tu lado Sí, izquierdo. exactamente. Eso. Ahora suma términos semejantes y despeja la variable. Menos por menos positivo y 3 más 6 9. No. Ah, bueno. Ahí que tienes, menos 3 menos 6, ¿cierto? Para que no Sí, te señor. confundas con esos signos, Frey, ten en cuenta que cuando tú no multiplicas, por ejemplo, si yo no tengo como el ejemplo que teníamos de 3 por menos 5, ahí multiplico signos, pero porque la operación que estoy haciendo es multiplicación, ¿sí? Sí, sí, Pero la señor. operación que tú estás haciendo ahí es suma. Entonces, cuando tú sumas o restas, debes tener en cuenta es el signo que hago. Entonces, si los dos son negativos, es como si yo lo sumara a una deuda. Debo 3 pesos y fío 6 más, ¿cuánto debo? Menos 9. Menos 9. Dejas es el signo que tengan en común. Caso Ok. esté sumando, por ejemplo, yo tengo menos 15 más 12. Hago la resta normal, pero le dejo el signo del número mayor. Entonces, menos 15 más 12 me va a dar Menos. ¿cuánto? Menos 3. Menos Negativo. 3. Ajá. Como lo que te pasa al lado izquierdo que tienes 3T menos 10. Menos 10T. Ahí te da ¿cuánto? Menos ¿qué? Ahí da 10T menos 3. 10T. No, al revés. 3T menos 10. Sí, señor. Entonces, cuando le quitas 3 al 10, ¿cuánto te da? 7, ¿cierto? 7, profe. Pero el 10 Pero tiene el el número mayor el sería signo mayor. negativo. Exactamente, Andrea. O sea, sería negativo. Sería menos 7. Menos 7 es igual a menos 9. Menos 7T es igual a menos 9. Menos 9. Y ahora, ¿el menos 7 está qué? Multiplicando a T, Negativo. Multiplicando. ¿cierto? Me queda Ah, menos 7 por T es igual a menos 9, ¿sí o no? Es igual a menos 9. Sí, señor. Entonces, el menos 7 debe pasar, si está multiplicando, ¿debe pasar a qué? a dividir. A ¿A dividir. dividir? Sí, señor. Exacto. Entonces te daría 9 séptimos. Positivo, ¿sí o no? Sí, señor, 9 séptimos. Sí, porque los dos te dan negativos y ya habíamos dicho que si daba negativos quedaba positivo. Ahí queda positivo. Sí, Marcela. Ay, Andrea. Don No Pedro. sé, profe Marcela, no, no sé, profe Marcela, ¿qué opina? Pues yo opino que sí, profe, me parece bien.
Ay, perdón, Dios mío, purísimo. Bueno, hasta ahí. Profe, lo voy a poner a practicar con una planita de Andrea. Sí va a tocar. Tengo tantas Andreas vivo con una muchacha que se llama Andrea. La directora académica se llama Andrea. Y en la otra universidad que trabajo también se llama Andrea, la otra muchacha. Y no me aprendo la Andrea. Difícil el asunto, hola. Bueno, ya, Andrea Marcela. sí, Andrea Marcela va a tocar decirle. Miren, ya que vienen ejercicios aplicados, como su guía muestra ejercicios netamente matemáticos que sean de voleo, les decimos nosotros, como esos que vimos, también hay ejercicios aplicados. Si quieren, ¿quién lee el ejemplo 6? Las dimensiones de un rectángulo están en la razón 3. ¿Cómo se le da ahí? 3 a 5. 3.5. 3 a 5 3 a 5 y 3 a 5 y su perímetro es de 140 metros. metros, no, metros. Metros Bueno, calcular el largo y el ancho. de ese rectángulo. Imagínense, ¿cómo lo harían? Digamos, yo les dijera, bueno muchachos, les toca hacer ese ejercicio, sin saber cómo lo harían. Pues primero toca como averiguarlo en Google. Ah, van a googlear. Pues para que nos dé una idea, porque a veces le ponen a unos ejercicios así, no con los mismos números, pero pues uno ahí como que va aplicándolos al ejercicio. El ejercicio. Pero pues ahí yo colocaría primero en su perímetro calcular el largo y el ancho. Perdón, Miren, multiplique. Yo personalmente que multiplicaría las dimensiones por el perímetro. las dimensiones por el perímetro. Bueno, no está desencachado, pero antes, digamos, de que ustedes planteen una solución, ustedes deberían hacerse ser un poco críticos con la lectura. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, cuando uno lee, uno debe resaltar qué es lo que no entiende de lo que está ahí. Y lo que no entiendo, lo busco. Lo que decía Andrea, pues ahí sí utilizo Google. Yo les hago una preguntita. ¿Qué es esto? Porque un rectángulo, ustedes Entender. me dicen, un rectángulo, pues profe, un rectángulo es un rectángulo, tiene 4 lados. Los 2 lados son diferentes. Y uno se llama base y el otro se llama altura o largo y ancho. ¿Sí o no? Eso lo tienen más claro que yo, el que es un rectángulo. ¿Cierto o no es cierto? Sí, profe. Bueno, la pregunta acá es, ¿qué es una razón? Porque esa razón no es la razón que uno le manda a la vecina ni nada de eso. Porque ahí está el truco. De ese ejercicio está el truco en esa sola palabrita. ¿Qué crees que es una razón, Andrea? Frey, ¿qué creen que es una razón? Cómo identificar el problema, el concepto, analizarlo, hallarle sí, la solución. No. Marcela. Andrea, Profe, Andrea, Marcela no está acá Andrea, conectada. Andrea, Andrea. Ay, Dios mío, buenísimo la. Profe, profe, Toca coloqué que en un papelito, Andrea. discúlpame por eso. Profe, yo creo que la razón es que hay veces en esos ejercicios también colocan palabras como para, pues, me perdona, ¿no? Con el respeto que se, pero como para confundir. Para Pero yo digo enredar. que es como para tener, señor. Sí, para enredar. Exactamente, pero entonces yo digo que es ahí, que ahí lo único, ahí no hay como
que yo no le pararía tantas bolas a esa palabra razón, sino que me iría es como cómo puedo calcular, o sea, la pregunta que ellos me hacen, calcular el largo y el ancho teniendo en cuenta el 3 a 5 y el 140 metros. Ajá. Pues, Yo estoy de acuerdo contigo que uno coloque frases para que enreden. ¿Por qué? Porque esa palabrita razón me da una información en términos matemáticos que se llama proporción. Es una proporción de largo a ancho. Entonces yo les estoy diciendo, vea, las dimensiones de un rectángulo están dadas a una razón de 3 a 5. Puede ser que el largo o el ancho, o sea, el largo sea 3 y el ancho sea 5. Esa es la proporción de la caja. ¿Ves? ujú. Entonces, cuando hay palabritas como esta, como razón, uno debe iniciar a buscar el significado, porque esta palabrita razón es la que me está dando la pista para iniciarlo a hacer. Yo ya sé que las dimensiones del rectángulo, largo, ancho, acá como dice, en ese mismo orden está la razón, o sea, la proporción. Y la proporción está dada en términos de una fracción. Por ejemplo, esto, 3 quintos. 3/5. ¿Ves? Ujú. Entonces, si uno lo lee en términos de razón, dice 3 es a 5. ¿Cómo? Otro número es a otro, ¿sí? Entonces, esta razón me da a entender que es una proporción de 3 quintos respecto al largo y ancho. Y el ancho. ¿Ven? Porque les digo que ahí tienen que tener cuidado. Entonces, acá les doy un par de pasitos para que lo desarrollen. Les digo, bueno, identifiquemos la información y las fórmulas relacionadas en el ejercicio. Por eso les decía, alguno se preguntó, ¿esto? No. No, porque es una palabra que uno creerá que no interesa, pero esa palabrita que no interesa me está dando ¿qué? La información y La las fórmulas información. relacionadas. ¿Ven? Entonces ya con esa información yo ya sé que eso es una proporción y que está dada a una fracción de 3 quintos. Segundo paso, empleando las fórmulas, acá toca ir borrando, empleando las fórmulas con la información ya encontrada, planteamos la ecuación. O sea, ahí nos toca plantear la ecuación. Y el tercero es démosle la solución al problema. Entonces, miren lo que pasó aquí. Dice, identificamos información y fórmulas relacionadas en el ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice? Las dimensiones de un rectángulo están dadas a la razón de 3 quintos. Esto significa la razón de ancho, largo. ¿Listo? Lo ancho es 3, lo largo es 5. Siempre el ancho es un poquito más corto que el largo. Esto indica que el valor del ancho es a igual a 3x por este 3 de acá, ¿cierto? Y el L, que es el largo, es igual a 5x por este 5 de aquí. ¿Sí? ¿Entendí hasta ahí? Freddy y Andrea. Sí, sí, Y profe, le entonces, entiendo. acá le genera una pregunta. ¿Uno debería desarrollar un ejercicio así? Cuando uno inicia a hacer ejercicios aplicados, lo debería desarrollar así tal cual como lo estamos escribiendo acá. ¿Por qué? Porque uno inicia a aprender como técnicas de desarrollo, de solución. Entonces me dice, yo ya di la proporción ancho largo y le escribo en la guía, tenga en cuenta que se desea encontrar un valor que no se conoce, tal que cumple que al realizar la razón y simplificar se obtuvo ¿cuánto? 3 quintos, ¿cierto? 3/5. ¿Qué fue lo que les había dicho al principio? También hay un dato adicional. Su perímetro es 140 metros. ¿Qué es el perímetro? Uy, nos pasamos, nos pasamos. ¿Qué es el perímetro? Pues todo lo que en sí cubre el rectángulo. Exacto, es como si me dijeran, yo les voy a mandar a hacer a Andrea y a Frey un rectángulo con pita. Entonces ustedes lo primero que me van a decir, profe, ¿de cuántas dimensiones? Para saber cuánta pita voy a usar, ¿cierto?
Entonces, Sí. el perímetro es la suma de sus lados. ¿De cuáles lados? De los dos lados que se llaman largo y de los dos lados que se Largo y llaman ancho. ancho. Exactamente. Ancho. O sea que el perímetro está dado por ¿quién? Por 2 veces L más 2 veces A igual a P. Pero ustedes ya saben que P cuánto vale. 140. 140. Si ven esa información, mire, esto no tiene, el ejercicio no tiene más de un renglón. Y todas esas formulitas que tiene por debajo del ejercicio. Ahora nos dice, vea, mire, señores, usen las formulitas. Dicen, empleen las fórmulas con la información ya encontrada. Entonces encontramos que la fórmula del perímetro era 2 veces L, ¿cierto? Pero ustedes saben que el L está dado por ¿quién? Por 5x. 5. Por 5x. Ajá, y 2A, pero el A está dado por 3x. Entonces lo que hago es reemplazar en las L's el valor a que equivale con la incógnita. Entonces aquí hicimos un trabajito de magia. Se los voy a escribir acá. Les quedaría esto. 2 por 3x. Uy, Dios mío, escribir así sí es horrible. 2 por 3x. Ay, no. No, 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 no. 2 por L, ¿cierto? Pero el L es ¿cuánto? 5. Entonces 2 por 5x, ¿cierto? Más 2 por 3x. 3x. ¿Y eso era igual a cuánto? 140. A 140. Ese fue el paso anterior a este que está aquí. ¿Qué hicimos? Sacamos factor común ¿a quién? El 2. Mire que acá esto lo voy a multiplicar por 2 y este también por 2, ¿sí ven? Entonces lo que hice fue sacar como factor común el 2 nomás. Como decir, eso es 2 veces tal valor. ¿Sí? Ajá. Entonces por eso fue que saqué el 2 atrás. Sí, Andrea. Ya le iba a decir Marcela. Uy, Dios mío. Bueno, pero se ríen de vez en cuando, ¿sí ven? Entonces saco factor común 2 y me va a quedar 5x más 3x y puedo sumar estos semejantes. Da lo mismo si lo hacen de esta manera o si lo hacen así. Uno, ¿para qué lo hace así? Para ser un poquito estético, pero ustedes si quieren lo pueden multiplicar de una vez. Va a dar estrictamente lo mismo, ¿oyeron? Eso ya es gusto de ustedes. ¿Listo? Entonces, 5 más 3 me da 8. Por 2 me da 16. Véalo, que aquí está. Da lo mismo. Y 16x es igual a 140. O sea que x es 140 dividido en 16. Que equivale 16. a 35 cuartos. Cuartos. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo lo vieron? Sí, profe, se ve práctico. Mire el otro. Un padre tiene 20 años más que su hijo. Dentro de 12 años, el padre tendrá el doble de la edad del hijo. ¿Cuántos años tiene cada uno actualmente? Un padre tiene 20 años más que su hijo. Dentro de 12 años, el padre tendrá el doble de la edad del hijo. ¿Cuántos años tiene cada uno actualmente? ¿Cómo lo harían? Ese no tiene frases raras. Ese lo que tiene es un proceso lógico. Andrea o Frey, ¿cómo lo plantearían? Bueno, yo lo planteo desde el punto de vista que si el padre tiene 60 años, entonces el hijo tiene 40. 40.
Pero ¿será que sí? Y sí, porque son 20 años, Ah, bueno, 20 tiene años 20 años mayor. más que su hijo. Sí, bueno, sí. Sí, Sí, sí. Eso sí estamos de acuerdo. sí, a la parte lógica. Ajá. Pero ojo, porque le dice, Y dentro de 12 años el padre tendrá el doble de la edad del hijo. el padre tendrá, no puede tener 120. Marcela, ¿cómo lo planteas? Andrea, ¿cómo lo planteas? Profe, yo no sé, Marcela, cómo lo iba a plantear, pero yo lo estoy analizando. Ay, Dios mío. Andrea, ¿cómo lo planteas? Lo estoy analizando, profe, mientras Marcela me ayuda a resolverlo. Ay, no toca decirle a Marcela que se vuelva así. Ve. Es que tiene la voz igualitica, igualitica. Tienes un doble en voz, Andrea. Profe, pero yo no hablaba, yo estaba calladita. ¿Cómo lo plantearías, No, Andrea? profe, yo primero, pues, bueno, ahí vemos que están las dos variables que serían los 20 años y los 12 años. Entonces, Pero la y variable es la ahí edad. La variable es la edad, ¿no? la variable es la edad, los 20 años y los 12 años, esa sería la variable. Eh, pues es que No, no, la variable es los años que tienes actualmente. Porque tú ya por sabes eso, que la él que tiene tenemos, 20 y el otro tiene 12. Entonces ese sería tu valor numérico. Pero ese la sería el valor variable, numérico con esos ajá, pero son los la años que variable tiene es cada una. Las X serían los años, pues. exactamente los años actualmente. Sí, señora. ¿Cómo lo plantean? Uy, se nos fue. ¿Cómo lo plantearían, muchachos? Uy, aquí ya tienen ejercicios. Oiga, ya acabamos la guía. Qué bello. Mm, tiene cada uno actualmente. Pero es que, profe, bueno, teniendo en cuenta lo que usted la información nos da del ejercicio anterior, entonces sacamos como los valores semejantes, que era lo que yo le decía, en este caso serían los 20 años y los 12 años. Sí, El doble entonces sería ahí como hacer la multiplicación por 2, pero sí. pues, pero pues hasta ahí llego. Pero plantéenlo como un sistema de ecuaciones, mire. El padre es igual a quién. Vamos a asumir que es la edad del padre, que P es la edad del padre y H es la edad del hijo, ¿listo? Entonces, el padre es igual a quién? Ahí sería, pero A profe, 20 ¿por qué años 26 más dice que más? que el hijo. Ah, ok. Porque yo estaba pensando, era 20x, porque pues no sabíamos, y ahí sí más 20, porque hasta el momento no sabemos cuánto tiene él. Por eso, pero no importa cuánto tenga él, porque si él tiene 0 años, el padre tiene sus 20. Cuando él tenga 2 años, el papá tendrá los 22. Entonces siempre le va a sumar 20 años más, dependiendo de la edad del hijo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Si en cambio, si tú la colocas con 20x, lo que estás diciendo es que es 20 veces más la edad. Ah, listo, Y ahí profe, es vale. 20 años más. Sí, Carlos, Freddy, ¿hasta ahí? Ya iba a cambiarle el nombre a Ahora, Freddy. Sí, Carlos, vea, bueno, ah, listo, Dios listo, mío. listo, yo listo. ¿Sí entendió, Freddy?
Sí, profe, vamos a ver. Entonces ya tenemos el primer segmento. Un padre tiene 20 años más que su hijo. Ahora tomen el otro segmento. Dice, dentro de 12 años más, 12 años. ¿cierto? Dentro de 12 años, el padre tendrá el doble de la edad del hijo. O sea, entonces, dos veces 12 la por edad de 2 H, ¿cierto? El doble de la edad del hijo va a ser igual ¿a quién? A la edad del a 12 padre. por 2. No, porque dice dentro de 12 años. O sea, ¿cuántos años han pasado E después igual de a hoy? 12, ¿cierto? Entonces, si al padre le sumo los 12. 12 años, ¿cierto? Pasados esos 12 años, él tendrá el doble de la edad del hijo. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ahí está el juego de palabras. Dice, dentro de 12 años. O sea, ¿qué indica? Que al papá le voy a sumar 12 años más de la edad que ya tiene. ¿Cuánta edad tiene? 20 años más que el hijo. ¿Sí o no? Más 12, 32, sí. ¿Ves? Entonces, pasados esos 12 años, la edad del hijo va a ser ¿cuánto? El doble. La edad del padre va a ser el doble de la del hijo. Pero tú ya sabes el papá a qué edad equivale. ¿A cuánto? A 20 20. más H. ¿Cierto? Entonces voy a reemplazar ese P acá. Entonces me va a quedar 2 veces H es igual ¿a quién? A 20 más H. H. Y esto más 2. 12. ¿Sí? ¿Correcto o no correcto? Sí, Sí, Andrea. señor. Freddy. Y acá es cuando despejamos ahora sí las X. En este caso la H. Las La H de pasar acá. Entonces me va a quedar ¿qué? 2H. La H de aquí, del lado derecho está ¿qué? ¿Positiva o negativa? positiva, Entonces pasa aquí ¿qué? Positivo. negativa, Negativo. Entonces menos H es igual ¿a quién? A 20 más más 12. 12. 2 más H da, 2 menos H da H. ¿Y eso es igual a cuánto? Es igual a 32. 32. 32. ¿Listo? O sea que si la edad del hijo es de 32 años, el papá acá ¿cuánto tendría? 52. ¿Y el hijo cuánto tiene? Tendría 30. No. ¿Esta es la edad actual de quién? Del hijo, porque despejamos la H. Del hijo. ¿Y el papá cuánto tiene? Tendría el doble, o sea, 64. Ujú, tendría 64. ¿Listos? ¿Sí les dio o no les dio? Sí, señor, profe. ¿Listos? Des en cuenta que inicia uno a jugar con un sistema de ecuaciones. Pero igual les va a dar la solución. Ahora, ¿cómo comprueban si sí es verdad o no es verdad? Si ustedes encuentran acá el valor de la P le va a dar 52 años.
la edad del padre 52 años, ¿cierto? Cuando reemplacen la P y la H acá deben coincidir con la edad. Entonces, 52 más 12 da 64 y 32 por 2 da 64. ¿Sí Sí, me di a entender o no? sí, señor. Sí, claro. ¿Ven? Entonces les da el 64 años que decía Andrea. Andrea, Andrea, ya Andrea. iba a decirlo, ya iba a decir. Bueno, muchachos, les cuento. Hasta ahí me parece que la clase fue productiva. Des en cuenta que es una realidad lo que dice arriba. Perdónenme, les paso así todo al afán. Arriba le dice que se debe destinar uno 1 hora y 5 minutos. Bueno, 1.5 horas, o sea, 1 hora y media. Llevamos estrictamente 1 hora y media cumplidita, porque arrancamos a las 8:10, son las 9:40. Y dése cuenta que, mire, terminamos la guía. ¿Qué nos falta hacer? La síntesis. ¿Qué les pide hacer? Un mapa conceptual o un mapa mental sobre los conocimientos que se tenían en la guía. Y después viene lo bonito, ejercitación, mire. Decía Andrea, profe, nos toca ponernos a hacer ejercicios. Acá tienen ejercicios como para que se diviertan, vea. Me- no les voy a decir Me toca hacer háganlos todo. todos. No, no les voy a decir Ajá, háganlos todos. ajá. La guía No nos tiene mala costumbre a muchísimos divertirnos ejercicios. tanto, profe. La guía tiene muchos ejercicios. ¿Cuál es la idea? Yo siempre les digo a mis chicos, a los de presencial y a los de virtual, cuando uno coge una guía para hacer ejercicios, uno no debe coger y hacer los 10 primeros, que los 10 primeros son los básicos. Ustedes deben coger, por ejemplo, si yo voy a hacer 15 ejercicios, entonces los debo coger sorteados de todo lado. Uno del inicio, uno de la mitad, uno del final y así. Repartir los 15 por toda la guía. Con eso uno va cambiando de nivel, de grado. ¿Sí? Porque es que si yo hago los 10 primeros, pues los 10 primeros eso va a ser solo pase a restar, pase a multiplicar, pase a dividir. ¿Sí? Mientras que los demás van a tener paréntesis y eso. ¿Cómo hace una guía uno de trabajo? Uno lo va iniciando a aumentar de nivel dependiendo de la cantidad de ejercicios que hago. O sea que si yo coloco 10 ejercicios del último, el décimo, va a ser un grado bueno para hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué les recomiendo? Miren, hagan 6 7 ejercicios de estos de voleo. Y ahí le van cogiendo la ideita. Y hagan unos 2 de estos aplicados. Con eso va a generar dudas para el otro encuentro. ¿Listos? Y ahí, mire, ya acabamos la guía. Hemos finalizado, mire. ¿Listo? Andrea y Frey. Sí, señor, me parece bien, Eso, profe. profe. Listo. ¿Qué vamos a hacer el viernes? Ay, yo creo que el viernes nos rinde más. ¿Por qué? Porque ya tengo la bambú, entonces puedo explicarles más fluido, con unas diapositivas bien escrito, bien bonito. Es que hoy me la colocaron, me pusieron